Muchas gracias, señora Chambi. Efectivamente, agradecerles por estar aquí a todos, desearles que hayan pasado buenas fiestas en compañía de la familia. Esta es la segunda sesión, perdón, la segunda fecha de este taller. Lo tuvimos al cierre en el mes de diciembre, al cierre del año pasado. Efectivamente, es un taller que resume una de las principales herramientas para implementar la responsabilidad social universitaria. Es una herramienta que se ha desarrollado a partir de proyectos de cooperación internacional con el PNUD y se ha, digamos, hecho efectiva en algunas universidades de la región. Entonces, nuestro punto de partida para este taller, para entender, digamos, la responsabilidad social, va alrededor de lo que dice la tendencia no solamente regional de este lado del mundo, sino también global acerca de la sostenibilidad y tiene mucho que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. El día de hoy, más que hacer una descripción de los ODS, porque sabemos que muchos de quienes estamos en este taller ya conocemos los ODS, es ir un poco más allá. Eso significa profundizar en una herramienta para implementar los ODS dentro de sus organizaciones o áreas funcionales o equipos de trabajo o incluso dentro de sus planes operativos también si se quiere. Entonces, esa herramienta se llama SDG Compass o traducido al español sería la brújula de los ODS. ¿No? Muchas organizaciones, sean públicas o privadas, siempre se preguntan, ok, ya tenemos los ODS, pero lo que no se conoce mucho es cómo priorizar los ODS, porque son 17 objetivos de desarrollo sostenible, como ustedes entenderán, es una guía muy extensa de trabajo, por eso es que hay que priorizar algunos ODS estratégicos. Pero ¿cuál es el criterio para priorizar los ODS? ¿Y qué hago? ¿Qué acciones me recomiendan, digamos, la academia a partir de la priorización de los ODS? ¿Cómo se hace el control? ¿Cómo se hace el establecimiento de metas? ¿Cómo se hace el establecimiento de objetivos? Y lo más importante, cómo se filtran los ODS en lo que hace la universidad o la academia o las áreas funcionales, los gestores de proyectos de investigación también. Entonces, de eso va a tratar el día de hoy, sobre todo de la herramienta SDG Compass. Sin más, voy a presentar mi pantalla para poder ver el contenido de la sesión. Y me confirman, por favor, si están viendo correctamente la pantalla. Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Tiene la fecha de diciembre, porque como les comenté, la primera fecha de este taller lo estamos haciendo en dos fechas. Cada fecha del taller tiene dos sesiones. Una sesión es el día de hoy, martes de 6 a 8, y la sesión número 2 es el día jueves de 6 a 8, donde vamos a ver la otra parte. Entonces, este taller lo estamos haciendo por segunda vez consecutivo. Vamos a ir de frente a los objetivos de este taller. Es transferir estos conocimientos técnicos para la Oficina General de Gestión de Riesgos y Adaptación de Cambio Climático, quienes me invitaron a dar este taller, a compartir este taller, a través del fortalecimiento de sus capacidades para diseñar y ejecutar estrategias de sostenibilidad que ¿para qué estamos haciendo esto en última instancia? Es precisamente para mejorar la competitividad de las organizaciones, de las áreas funcionales, de los equipos de trabajo en materia de sostenibilidad. Entiéndase, de objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que nos permite implementar pues la responsabilidad social en la institución de manera eficaz y asertiva. Y yo agregaría eso último de manera tangible, ¿no? Porque una de las principales críticas de las herramientas de ODS es precisamente su intangibilidad. Pero el día de hoy, en estas dos sesiones, lo que queremos es, con un conjunto de ejemplos también de otras universidades que lo han hecho en otras partes, eh, poder dar estos ejemplos prácticos de cómo la universidad los puede implementar de manera interna. Entonces, esperamos obtener 4 resultados de manera general. 4 bloques, si se quiere, de resultados. El primero es
alrededor de los ODS, que era lo que les comentaba, conocer cuál es el rol de las universidades en la contribución a los ODS, ¿no? Este taller no es para conversar específicamente sobre el qué significan los ODS, sí va a haber evidentemente una parte, una introducción breve sobre el significado de los ODS, pero queremos ir un poco más allá. ¿Cómo, digamos, qué es lo que motiva a una universidad en general a contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible y qué es lo que le aportan los objetivos de desarrollo sostenible a la universidad, entendida como una relación de dos vías? Siempre tiene que ser así. En segundo lugar, otro de los resultados esperados es conocer los 5 pasos de la metodología SDG Compass, que les decía significa brújula para los ODS, que él ha desarrollado el Global Compact. También vamos a ver quién es en toda esta figura del Global Compact para impulsar o implementar la responsabilidad social. Vamos a ver otro gran, digamos, aprendizaje que me gustaría que todos podamos conversar de las distintas facultades, quienes estemos aquí, es el enfoque detrás de esta metodología. Ese enfoque se centra en la cadena de valor dentro de las universidades, ¿no? Y esto es comprender este enfoque en el sector académico para maximizar los impactos positivos y reducir los impactos negativos. Entonces, cuando vayamos a ver los componentes de la herramienta, vamos a ver que una parte central es la identificación de los impactos positivos, y aquellos impactos positivos, lo que vamos a hacer es cómo maximizar los impactos positivos, y en el caso de los impactos negativos, evidentemente, cómo reducir los impactos negativos. Esto nos permite también ser más realistas con los ODS, ¿no? Porque normalmente estamos acostumbrados a escuchar de que los ODS son objetivos altruistas, lo cual es cierto, pero también digamos, nos invita a mirar dentro de lo que estamos haciendo y entender que muchas de las acciones que hacemos también tienen impactos negativos. Pero claro, no hay que dejar de mirarlos, hay que entenderlos y hay que ver cómo reducimos los impactos negativos y maximizamos los impactos positivos. Es uno de los principios de la metodología. Y finalmente, ya como cierre, que esto lo vamos a ver en la sesión del día jueves, son las estrategias para publicar la contribución a los ODS, porque muchas instituciones pueden hacer un gran trabajo detrás de la identificación y de la priorización de los ODS, pero luego estas actividades, acciones, iniciativas no son comunicadas. Y uno de los pilares fundamentales de la sostenibilidad es el reporte. No solamente por un tema de decir, miren, yo como institución estoy haciendo estas cosas, sino también por un tema de transparencia. Es un lenguaje universal en que nos permite transparentar acciones de sostenibilidad y de responsabilidad social. Antes de empezar, me gustaría darles algunas recomendaciones generales sobre los talleres que hacemos con la oficina de riesgos, y es tener, bueno, los micrófonos apagados en tanto no estén participando, pero en la medida que avanza digamos, el contenido, hay mucho contenido. Entonces, si tienen alguna duda o alguna pregunta o algún comentario de algo que hayan visto en su experiencia en campo, en su experiencia académica, por favor, abrir el micrófono y hacer la pregunta directa. Por acá, como estoy en modo de presentación completa, no puedo ver el panel, si alguien ha levantado la mano o no, pero por favor los invito con toda confianza a abrir los micrófonos para hacer alguna pregunta o algún comentario que tengan, por favor. Utilizar el chat si en caso no quieren abrir el micro también, pues bienvenido. Y si en caso alguien participa, los invito a abrir las cámaras para poder vernos y eso hace más cercana la conversación. Estos son los 8 puntos. El día de hoy vamos a ver del punto 1 al punto 4. Y el día jueves vamos a ver del punto 5 al punto 8. Entonces el día de hoy vamos a ver, vamos a empezar por el concepto, ¿no? ¿Qué son los ODS? Algunos me dirán, bueno, ya los trabajamos, ya los conocemos, pero vamos a hacer un repaso general. En el segundo punto ya vamos a entrar de frente a la herramienta, que es el componente más importante del taller. Y luego esta herramienta tiene 5 pasos.
que lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Como se puede ver, el paso 1 es definir el rol de la universidad en su contribución a los ODS. Luego la definición de los ODS prioritarios, los que les decía hace un rato, ¿no? No podemos pretender que lo que hacemos le va a impactar a los 17 ODS porque es mucho, pero sí cómo priorizar, que es lo más importante. Luego el siguiente paso, el establecimiento de objetivos e indicadores a partir del paso anterior, que es la identificación de las prioridades. Y el paso 4, cómo se integra la gestión de los ODS a la universidad, ¿no? Que ya es una cuestión más de gestión. Y el final, el paso 5 de la metodología es la comunicación y el reporte, como una práctica de responsabilidad social universitaria, y cerramos con unas conclusiones. Entonces, sin más, arrancamos con la primera parte del taller, que son los conceptos generales. Vamos a empezar por conversar un poco acerca de qué es la Agenda 2030, y nuevamente tengo entendido que muchos de quienes estamos aquí ya venimos trabajando con los ODS. Me gustaría que me cuenten sus experiencias, sus impresiones de entrada a este taller, si en caso alguien se anima a abrir el micrófono para compartir con el grupo qué es lo que sabe de los ODS, cómo los trabaja, cómo los ven, qué tan importantes son para el trabajo que cada uno de nosotros viene haciendo actualmente. Bienvenidos, por favor, las opiniones antes de entrar a la parte teórica. Si no tenemos por ahora, bueno, empezamos por el principio. Entonces, ¿qué son los ODS? En el 2015 sucede una reunión importante de Naciones Unidas. Dicha convención anual de Estados miembros se hace una vez al año, pero en 2015 se plantea que la Agenda Global de Desarrollo eh, estaba marcada por la cuestión social, pero la cuestión económica y la cuestión ambiental no estaba considerada dentro del enfoque global de desarrollo. Entonces, ¿cuál era la razón detrás de esto? Que el paradigma, digamos, de desarrollo global estaba sesgado, porque decía, si tú creces en lo social, o perdón, si tú creces en lo económico, indefectiblemente tienes que sacrificar el desarrollo ambiental o el desarrollo social, o viceversa. Si te va, digamos, si quieres tener desarrollo social o ambiental, tiene que ir en detrimento o en contra del desarrollo económico. Entonces, la visión o el paradigma de desarrollo era excluyente, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, la Agenda 2030 plantea un conjunto de 17 objetivos grandes de desarrollo, tanto económico como social y ambiental, en el que plantea que la visión del desarrollo no debe ser excluyente, sino debe ser complementario. O sea que es posible tener un modelo de desarrollo económico que vaya de la mano con el progreso social, ¿no? Y que vaya evidentemente también de la mano con nuevas tecnologías, investigación en tecnologías que permitan tener un crecimiento ambiental que respete los límites del planeta, los límites planetarios. Entonces, esta nueva visión que une a todas estas tres, digamos, aristas del desarrollo, se condensan en una agenda que se llama Agenda 2030. ¿Por qué motivo? Porque Naciones Unidas se plantea que hasta el año 2030 se puedan lograr los grandes, digamos, cerrar las grandes brechas que tenemos en materia social, en materia económica, en materia ambiental, y se consensó, fue un consenso internacional de muchos países, fue, digamos, una negociación bastante grande, y termina resumiendo en estos 17 ODS que vamos a ver ahorita con calma de qué trata más o menos cada uno, y en 169 metas específicas que están, digamos, acogidas dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto es lo que les decía hace un rato, los ODS, nótese, reconocen la idea de que el desarrollo social no necesariamente debe ser vista como excluyente del crecimiento económico, sino que ambas visiones pueden llegar a ser complementarias. También entendemos por sentido común que llegar a este nivel de paradigma de desarrollo no es fácil. O sea, sabemos que una industria en pro del desarrollo económico genera externalidades negativas, o sea, contaminación ambiental, pero
existen nuevos modelos, nuevos enfoques que nos dicen, oye, por ejemplo, a través de la ecología industrial o de la investigación en ecología industrial puedes usar los residuos de una industria para, como insumo, por ejemplo, para otra industria diferente, y ese tipo de simbiosis marca la pauta de un nuevo paradigma de desarrollo en el que lo económico puede ir de la mano con lo ambiental y puede ir de la mano con lo social. Nadie está diciendo que esto es fácil, esto es muy complicado de llegar, pero es el hacia dónde debería ir el mundo, por lo menos hasta el año 2030, ¿no? Y también sabemos que no es muy fácil, porque falta muy poco tiempo, faltan solamente 8 años. Sin embargo, debe entenderse, por favor, y es un mensaje, que esta agenda evidentemente no es esta es una línea, una línea de recomendaciones generales para ir hacia ese camino, ¿no? No podemos pretender ver la Agenda 2030 como que si es que no se ha llegado en el año 2030, pues todo está mal, porque no es así, ¿no? Estas son grandes ambiciones, entonces hay que entender que también el camino para llegar a ellas es de largo plazo. Entonces, resumiendo esto, el propósito común es llegar a un verdadero desarrollo sostenible a nivel mundial mediante la adopción de medidas que pongan fin a la pobreza, protejan el planeta y garanticen que las personas gocen de paz y prosperidad. ¿No? Acá se resume todo esto que les comentaba de lo ambiental, social y económico de manera integral. Entonces, esta agenda tiene 17 objetivos con 169 metas y aún 244 indicadores. Es un llamado a la acción, ¿no? Este es un llamado a la acción, es lo que les decía hace un rato, para la colaboración. Esto solamente los países o los estados, digamos, el sector público no lo va a hacer solo. Implica el trabajo colaborativo entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil, la academia tiene un rol fundamental que vamos a ver a lo largo de este taller, cuál es el rol, el llamado que tiene la universidad como centro de investigación para el cumplimiento de los ODS. Y tenemos un video corto, lo voy a proyectar desde aquí para que pueda escucharse el audio. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un... Perdón. Ahora sí. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud.
Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos. Gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Ok, entonces esa ha sido una vista muy, muy rápida de lo que significan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hace referencia efectivamente a los retos que como sociedades nos enfrentamos en todo el mundo, y como vamos a ver más adelante, se va a hacer un zoom, si se quiere, a cuál es el rol que tiene la universidad en este conjunto de retos, desde la investigación, desde la construcción de ciudadanía, desde el rol que tiene la universidad como agente de cambio. Entonces, en resumen, esta Agenda 2030 se toma como la principal referencia de sostenibilidad a nivel mundial, y por esa razón, no solamente en universidades, sino también en empresas privadas, en organismos de cooperación internacional, en organismos multilaterales, se toman como enfoques para el desarrollo de políticas públicas, y cuando los agentes económicos quieren impactar en algún tipo de política pública. Esa es, digamos, una importancia, una relevancia de esta agenda como agenda. Entonces, la multitud de empresas, organizaciones de la sociedad civil, estados, centros de investigación y universidades la adoptan como una hoja de ruta, que es lo que les comentaba hace un rato. Algunas características generales de la Agenda 2030 son las siguientes.
La Agenda 2030 es civilizatoria porque pone a las personas en el centro digamos, del desarrollo en términos de enfoque de derechos humanos. Es universal porque busca, como hemos visto, una alianza donde todos los países puedan participar. Es indivisible ya que integra los 3 pilares del desarrollo sostenible, lo que les decía hace un rato, ¿no? Esta agenda propone la idea o el paradigma de que un tipo de desarrollo, el económico, debe ir de la mano con el desarrollo social. Si no, terminan, digamos, los indicadores de inequidad en el mundo se disparan. Priorizan la lucha contra la pobreza y el hambre, pero con una base de derechos humanos, en el que se reconoce que el hambre, la dignidad, digamos, por tener una vivienda, por tener un techo, por tener comida, es un aspecto, es un derecho humano. Incluyen la desigualdad como un elemento prevalente y los patrones de consumo insostenibles y apuestan por un crecimiento económico incluyente. Es lo que conversábamos hace un rato, ¿no? Esta es la estructura de la agenda que la hemos visto rápidamente en el video. En resumen, la Agenda 2030 tiene 5 bloques. El bloque se les conoce como 5 Ps, pero en realidad son 5 bloques. El primer bloque es el de personas, donde están todos aquellos ODS que tienen que ver con asuntos de derechos humanos. Por ejemplo, con asuntos de género, con asuntos de pobreza, de alimentación, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el bienestar social. El segundo bloque de ODS son aquellos relacionados a la prosperidad, entendida como el crecimiento económico. Entonces aquí hay algunos ODS relacionados a innovación, infraestructura, investigación, nuevas tecnologías, por ejemplo, nuevas tecnologías ambientalmente responsables, entre otros. El bloque Paz, que es el bloque que fomenta el desarrollo de la institucionalidad en todos los países. El bloque paternariado, que en realidad la traducción al español son alianzas, solo que se trata de hacer una adaptación de la 5P, pero son alianzas, que para que todas estas grandes ambiciones puedan ser reales, se necesita del trabajo conjunto de distintos actores, ¿no? No aisladamente, sino de manera conjunta. Y el bloque planeta, que son todos los ODS que tienen que ver con el cuidado del agua, con el cuidado de la tierra, con el cuidado de las especies, en fin. Mejor dicho, con el medio ambiente en resumen. Ahora, vamos a ver exactamente cuáles son los ODS que están en cada uno de los bloques. En el primer bloque, que es el el bloque de personas, está, como les decía, el ODS de fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar. El ODS de educación de calidad, que lo vamos a ver a lo largo de este taller con bastante profundidad. Y el ODS de igualdad de género. Luego está el el bloque de planeta, que son todos los temas ambientales, o sea, agua, producción responsable, aquí entran los asuntos de reciclaje, acción climática, todos los ODS que luchan contra el cambio climático, que es una realidad. El ODS 14, que es el ODS de vida submarina, y el ODS 15 de protección de los ecosistemas terrestres. Y luego viene el bloque prosperidad, que es el ODS 7, de energía asequible y no contaminante, el ODS 8 de trabajo decente, el ODS 9 de industria, innovación e infraestructura, el ODS 10 de reducción de las desigualdades, y el ODS 11, que es el que habla de las ciudades sostenibles o las comunidades sostenibles. Entonces aquí hay muchos modelos de desarrollo para barrios marginales o barrios en situación de pobreza. El bloque Paz, donde solamente tiene el ODS 16, que es de instituciones sólidas. También aspectos de anticorrupción entran dentro de este ODS, el número 16, y el ODS 17, que es el bloque alianzas para el trabajo compartido con distintos actores. Hasta ahora hemos visto a nivel global un resumen bastante apretado de lo que son los ODS, cómo nacieron los ODS, y cuáles son los ODS. Ahora vamos a ver quién dentro, ya bajando a la cuestión local, quién es la institución que se encarga de el monitoreo. Entonces, se designa a CEPLAN como punto focal para la implementación de la Agenda 2030 en nuestro país. Ahora, CEPLAN hizo un análisis prospectivo para elaborar la imagen de futuro de nuestro país al año 2030, en la visión concertada de futuro del país,
evidentemente en armonía o en alineación con las políticas públicas más importantes. Entonces, fue un trabajo de cerca de 2.500 entidades públicas coordinadas junto con el INEI, quien da hasta actualmente el sistema de monitoreo y seguimiento a los indicadores, más la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza, ¿no? Que este es digamos, serían las instituciones que se encargan de hacer el seguimiento del cumplimiento respecto a los ODS, pero acá estamos hablando de manera general. Hasta aquí, hasta esta parte, es como, digamos, de manera oficial se hace un control de seguimiento de los ODS. A partir de este punto en adelante, lo que hacen tanto instituciones públicas como empresas privadas con los ODS es un trabajo completamente voluntario, pero es un trabajo estratégico, porque no obliga, sino induce a que las instituciones públicas o privadas sean mucho más estratégicas con el uso de sus recursos para impactar en mayor medida a aquellos ODS en los que se tienen impactos más positivos que en otros ODS, ¿no? Entonces, ya vamos entrando un poco a lo que va a significar la metodología para hacer esta priorización. Es una metodología completamente voluntaria que ha sido, como les comentaba hace un rato, el desarrollo de, digamos, mucha investigación alrededor de los aportes voluntarios a los ODS. Entonces, acá ahora entramos a los ODS, a la otra parte, a la cuestión más prospectiva, más proactiva, si se quiere, ¿no? Aquí ya no entra ese plan, ya es un tema de organización voluntaria de las instituciones que lo deseen hacer, pero que ayuda mucho para el planeamiento estratégico de aquí al futuro. Y no solamente para el planeamiento por un tema interno, sino también porque abre el hecho de tener identificados los ODS prioritarios y hacer actividades alrededor de ellos, perfila mejor a las instituciones, por ejemplo, cuando hacen solicitudes de fondos de cooperación internacional, facilita mucho el camino para establecer alianzas estratégicas con otras organizaciones nacionales o internacionales. En el taller, aprovecho para comentar esto, en el taller, este es un conjunto de 3 talleres, y el taller número 2, el que se dictó hace 3 meses exactamente, hablaba muchísimo sobre cómo las instituciones se aplican a fondos de cooperación internacional y lo importante que es que las instituciones conozcan estas materias de los ODS, porque aporta mucho valor en los procesos de convocatoria de fondos para desarrollar proyectos de investigación, para distintos fondos que tienen que ver con cooperación internacional. Y esto es un poco darle la continuidad también a lo que vimos en el taller 2 sobre fondos de cooperación internacional, ¿no? Haber hecho esta herramienta o hacer esta herramienta de aquí pensando al futuro ayuda mucho en los procesos de solicitud de fondos. Y bueno, sin más, vamos a ver antes de entrar a la herramienta, me gustaría que de pronto, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda con respecto a lo visto en la primera parte, que son los ODS, de manera teórica, de manera general, ¿no? De manera amplia. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, pues bienvenidos a algún comentario, antes de entrar ahora sí a la herramienta propiamente dicha, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, más que nada no es una duda, solamente como un comentario. Sí. Dentro de los 17 ODS que han mencionado está prácticamente casi todo lo que nosotros a nivel mundial necesitamos, pero lo elemental es, como usted dijo, es la fuerza de voluntad de que todos cooperemos y pongamos en marcha, porque si bien es cierto queremos algo, una buena mejora para el planeta, pero estamos cada uno viviendo su mundo propio y con divisionismos. Creo que tenemos que hacer como cuando crece la plantita, ¿no? Está regando y eso va a salir incentivando desde los niños, los jóvenes. Creo que por ahí podemos emplear como herramienta para que esto se dé.
porque muy buenos objetivos han mostrado, ¿no?, la meta que se quiere alcanzar, pero la herramienta que vamos a utilizar va a ser bien, ¿cómo le digo? Bien, no imposible de hacerlo, sino que bien trabajoso para poderlo realizar. Pero es un buen camino como para empezar, y algo que por mi parte desconocía. Había escuchado, sí, a lo lejos de estos objetivos, pero no le había, por la demanda de trabajo, no le había tomado la atención debida, pero ahora que está detenidamente tomando la atención, me doy con los casos que queremos mejorar el planeta. O sea, no es solamente somos nosotros, sino es a nivel mundial. Y creo que podemos incentivar de a poco, aunque sea de grupos en grupos, vamos difundiendo, y va a ser el camino para prosperidad para todos nosotros que estamos en esto. Gracias. Correcto, muchas gracias. De hecho, la palabra clave del comentario que acaba de hacer es incentivar. Esa es una palabra clave cuando hablamos de los ODS, porque tiene mucha razón. Digamos, los países, cada uno va por su lado, hay mucho egoísmo, hay que ser realistas, el mundo se maneja de esta forma, lo vemos todos los días en las noticias, no solamente los países, a nivel local, las instituciones, las ciudades, en fin. Ahora, esta primera herramienta, que es metodológica, nos dice el paso a paso de cómo priorizar, cómo maximizar impactos, cómo terminar, aterrizarlo en indicadores, metas, perfecto. Pero hay otro componente que es el de los incentivos, por eso esa palabra es muy clave. Y también hay que ser muy críticos cuando hacemos este comentario. No hace falta solamente, no podemos esperar solamente el altruismo de los actores económicos, de todos los actores económicos en general, porque así es complicado, no quiero decir que es difícil, pero es complicado llegar a grandes mejoras o a mejoras que sean de impacto. Sin embargo, ya los países, ya los sistemas económicos en general vienen trabajando algún tipo de incentivos, volviendo a la palabra clave, incentivos, para reorientar el comportamiento de las sociedades a que sea un comportamiento positivo. Algunos de los más comunes, acá estamos haciendo un paréntesis porque eso no son para este taller, pero digamos, vale la pena observarlos también, son los impuestos al carbono, los impuestos verdes, y los más recientes que tienen mucho potencial son los bonos sociales y los bonos de sostenibilidad. Eso significa que si uno es una empresa pública o privada, puede y está haciendo bien las cosas, quiero decir, está haciendo proyectos de inclusión social, está haciendo proyectos sanitarios, está haciendo proyectos de investigación aplicada para solucionar algún problema de algún ODS particular, puede colocar estos proyectos para levantar fondos de inversionistas que puedan o que tengan el interés en financiar este tipo de proyectos a través de distintos mecanismos, y algunos de los más usados son los mercados bursátiles. Estoy hablando concretamente de los mercados bursátiles. Eso por el lado, digamos, del sector privado, que es el que, digamos, genera más impactos desfavorables. Ahora, si lo miramos desde la mirada pública, existen otros incentivos, como por ejemplo los fondos de cooperación internacional. Ya hay convocatorias específicas, ojo, y esto se los digo con conocimiento profundo de causa, convocatorias de fuentes internacionales específicas en el que dice, ok, tenemos tantos fondos para esta temática que tiene que ver con nutrición saludable, estoy poniendo un ejemplo, pero específicamente el proyecto debe satisfacer la meta 2.1, 2.4, 2.8 del ODS 2, que es el ODS que habla de hambre cero. Y por favor indicar bajo estos indicadores cómo es que el proyecto está satisfaciendo. Entonces, son incentivos que se generan precisamente para aumentar la capacidad de recursos, sean financieros y no financieros, o sea, recursos técnicos, para este tipo de proyectos que son altruistas. Entonces, lo que quiero decir con este mensaje es que la realidad ya hace tiempo dijo que no solamente, digamos, las buenas intenciones nos pueden hacer llegar a cumplir esta Agenda 2030, que es muy ambiciosa,
sino también incentivos de tipo económico, como estos de los que estamos hablando. Entonces es muy importante que los gestores de proyectos, los administradores de proyectos, conozcan la importancia de la Agenda 2030 porque ya la piden de manera específica, eh, digamos, en fondos de solicitudes para cooperación internacional, para proyectos, para financiar proyectos. Y es importante que los conozcamos, ¿no? Los ODS. Entonces, volviendo a la metodología que nos va a llevar a ese camino, ¿de dónde fue que nació? Nace de un organismo que se llama Pacto Global de Naciones Unidas. Esto lo voy a pasar rápido porque no es la profundidad de la metodología. Esta es una iniciativa de responsabilidad social, es la más grande del mundo, con presencia en más de 130 países. Es una iniciativa multiactor, o sea, múltiples actores dedicados Se a que las desactivó el instituciones... video, disculpe. Ah, perdón. ¿Se desactivó la proyección? Sí, no se está viendo. No se ve nada. Ahora, Todavía nada. ahora ya. Sí, recién está apareciendo. Ya, ahora sí. Ah, perfecto. Buenísimo. Sí, no sé qué pasó. Gracias por avisarme. Ya, entonces les decía que esto nace del Global Compact, que es la iniciativa de responsabilidad social más grande del mundo. Es un órgano de Naciones Unidas y como tal, la herramienta es una guía que proporciona un conjunto de recomendaciones, diría yo, más que sí, claramente, para las instituciones públicas o privadas para que puedan alinear sus estrategias, sus planes operativos, sus planes estratégicos, en miras a maximizar los impactos en los ODS. Entonces, ayuda a identificar los ODS prioritarios, identifica cuáles son los eslabones críticos en la cadena de valor, porque hay un trasfondo detrás, el cómo, el cómo llegamos a este punto es a través del análisis de la cadena de valor del servicio educativo, y finalmente termina en la maximización del impacto positivo en función de los ODS estratégicos y minimizando los impactos negativos en los ODS clave. Entonces, el SDG Compass en este sentido recoge la retroalimentación de 3 periodos de consulta de empresas, gobiernos, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo. Esto reconoce pues, la característica multiactor de la Agenda 2030 porque implica, como les decía hace un rato, que es tan ambicioso que tiene que trabajar conjuntamente todos los actores. Y evidentemente en el que, como vamos a ver más adelante, la academia juega un rol importante. Este es un resumen de los 5 pasos. Vamos a ver en estas 2 fechas cada uno de los 5 pasos. El primer paso es conocer los ODS, que ya estamos pasando esta etapa de manera relativamente rápida. El paso 2 es la definición de los ODS prioritarios, y es quizás el paso más importante de la metodología, porque detrás de ello está cómo se desagregan los eslabones más importantes dentro del proceso de educación, y a partir de allí se hace un análisis en cada uno de los eslabones de cuáles son los impactos positivos y negativos para su maximización. El paso 3 es el establecimiento de metas e indicadores. El paso 4 es la integración, es un asunto de gobernanza. Y el quinto paso es la comunicación y el reporte. Entonces, ¿qué buscamos integrando los ODS a la universidad? La pregunta que nos hacía hace un momento la persona que participó. Mil disculpas que no pude ver el nombre porque estoy en modo de presentación de la pantalla, pero bueno. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que buscamos? Estos son los 5 bloques, resumen. Comprender los desafíos. O sea, comprender las causas detrás, evidentemente, de los desafíos del desarrollo sostenible que están representados por los ODS para identificar cuáles son las mejores políticas y las soluciones. El otro gran objetivo es localizar la agenda de los objetivos, de los ODS. Y acá la investigación universitaria tiene un papel clave, y lo dice la metodología tal cual, porque la investigación universitaria conoce los desafíos locales que son relevantes cuando se hacen proyectos de investigación en los entornos cercanos, sean estos urbanos o rurales o periurbanos, pero el conocimiento profundo de esa realidad es lo que le otorga, evidentemente, a la universidad un rol importante para que los retos, que así como los vemos muy grandes, muy internacionales, muy globales, poder aterrizarlos a la realidad de nuestras ciudades.
El otro es desarrollar soluciones. Evidentemente, la investigación lo que hace es testeo por prueba y error de soluciones en base a investigación. Acá está todo, entra todo el bloque de innovación y soluciones tecnológicas y la identificación y evaluación de las opciones de desarrollo, ¿no? La implementación de los ODS está dirigida en el sentido de que sabemos a dónde queremos llegar, ¿no? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si yo tomo como referencia el ODS 13 de protección de vida submarina, pues evidentemente va a concurrir toda la investigación alrededor de esta materia de estudio y a partir de allí, leyendo las metas dentro de ese ODS de vida submarina, nos vamos a poder dar cuenta de que los esfuerzos de la investigación están orientados o deberían estar orientados a metas específicas dentro de ese ODS, convirtiéndose en una gran hoja de ruta para poder traer los grandes problemas que los percibimos como muy grandes, muy globales, a nuestra agenda local. Y finalmente, el apoyo a la implementación operativa de los ODS. Y esto es muy importante porque hace un rato les conversaba de que el CEPLAN es la entidad encargada por el gobierno para hacer el seguimiento y cumplimiento de los ODS, pero a su vez el CEPLAN se nutre de información que les proveen distintos actores, entre ellos las universidades. Entonces, es una oportunidad también para que las universidades puedan tener impacto en la construcción de políticas públicas orientadas a los ODS, ¿no? Que tengan un sello propio, si se quiere, un gran sombrero dentro de un marco globalmente aceptado y establecido. Entonces, eso de manera general con la herramienta. Vamos a ver ahora el paso 1 de la herramienta, de la metodología, que es el rol de las universidades en la contribución a los ODS. Entonces, hasta acá hemos estado viendo todo lo concerniente a los ODS de manera general. Estamos bajando cada vez más, ahora a hacerlo más específico en términos de cuál es la relación de ida y vuelta entre la universidad y los ODS. Entonces, vemos en este gráfico, vamos a ver rápidamente el gráfico, qué le aportan los ODS a las universidades y qué aportan las universidades a los ODS. Esto está desarrollado por la Red Española del Desarrollo Sostenible en el año 2017. Ya vemos un poco que la investigación en materia de academia y ODS es relativamente fresca, es relativamente nueva. Pero bueno, allí vamos. Entonces, ¿qué aportan los ODS a las universidades? Aumentan la demanda de formación sobre ODS, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo se traduce esa demanda de formación académica alrededor de los ODS. Proporcionan una definición globalmente aceptada y comprendida del concepto de lo que significa universidad responsable. O sea, ya hay un consenso de lo que es universidad responsable en el mundo. Y entonces los ODS nos dan la hoja de ruta. Ofrecen un marco para mostrar el impacto de la universidad, ¿no? Yo sé evidentemente que las universidades publican y comunican sus impactos, pero los ODS nos dan un marco de referencia de los impactos de la universidad, ¿no? Generan nuevas fuentes de financiación, lo que les comentaba hace un rato, permite, esto es en muy sencillo, que las universidades puedan aplicar a fondos de cooperación internacional que están relacionadas con los ODS de manera específica y particular, que existen muchas, y fomentan la colaboración con nuevos socios, tanto externos como internos. Entonces, los retos, al ser multiactor, invitan a las universidades y a otros actores a acercarse a las universidades en busca de soluciones. Y del otro lado, ¿qué aportan las universidades a los ODS? Entonces, claramente por el know-how de conocimiento de las universidades proporcionan soluciones, ideas innovadoras en distintas materias, forman a los actuales y futuros ejecutores y responsables de implementar los ODS. Y se los digo con un ejemplo muy concreto, hablando del mercado laboral, que son precisamente los egresados de las universidades. Ya existen actualmente muchísimas posiciones en distintos ámbitos, no solamente en la materia social, sino también en lo económico y en lo ambiental, en el sector privado,
que requieren profesionales con conocimiento especializado en ODS. Entonces, es muy importante el rol de la universidad precisamente en formar la oferta de profesionales que estén capacitados evidentemente en ODS para satisfacer la demanda laboral. Eso se los digo desde las áreas de sostenibilidad del sector privado, que es donde actualmente trabajo, como en las áreas públicas, en fin, en todos los ámbitos. Es un tema cada vez mucho más fuerte. Los ODS también, perdón, las universidades también le aportan, le sirven de modelo sobre cómo implementar los ODS en la gobernanza, en las políticas de gestión y en la cultura universitaria, ¿no? En el caso de las universidades que ya han desarrollado un camino alrededor de los ODS, sirven como ejemplos para otras instituciones públicas y desarrollan liderazgos intersectoriales que orientan hacia los ODS, ¿no? Por el entendido rol de las universidades en la construcción de liderazgo. Entonces, en resumen, los ODS proporcionan un marco de referencia para construir una estrategia de responsabilidad social universitaria, ¿no? Porque permite visibilizar el impacto que tiene la academia en el desarrollo sostenible. Estamos hasta aquí. Me había olvidado de comentarles al inicio, pero a las, 7 en punto, dentro de 4 minutos, tenemos una pausa de 5 minutos, porque el taller de hoy día lo tenemos hasta las 8 de la noche. Entonces, hasta acá hemos ido relativamente rápido con toda esta parte de los contenidos. Estamos entrando recién a la metodología como tal, pero no quiero avanzar ni tampoco entrar a la pausa, ya que tenemos unos minutos, sin antes preguntarles nuevamente con respecto a esto que acabamos de ver ahora mismo, de estas contribuciones cruzadas entre la universidad y los ODS. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario o algo que haya visto en la práctica dentro de sus áreas de desarrollo, pues bienvenidos a compartir alguna experiencia o algún comentario, alguna pregunta. Sí, profesor, ¿puedo comentar? Sí, por supuesto, por favor. Sí, Solamente abran su micrófono. Ya. Lo que pasa es que yo trabajo en CERCEU de la Facultad de Ciencias Contables y el año pasado se ha hecho 3 proyectos, ¿no? Y dentro de los cuales lo han empleado los DOS o ODS, lo que es referente al fin de la pobreza, hambre cero, también educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico. Son esos ODS que más lo plasman dentro de lo que es proyectos sociales que elaboran los docentes, ¿no? Y esos son más o menos como una referencia, se podría decir, como ellos trabajan proyectos sociales con los alumnos y llevan apoyo con una charla para que puedan trabajar en las comunidades o también en los asentamientos humanos. Eso más o menos es lo que yo he visto, profesor, dentro de mi trabajo. Correcto. Sí, por lo que escucho y por lo que entiendo, ustedes en este trabajo que han venido haciendo ya han hecho una identificación inclusive de los impactos, han hecho una relación con cuáles de los ODS tiene mayores impactos el proyecto que están haciendo, ¿es correcto? Así es, profesor. Sí, eso está muy bien. Eso precisamente es un, digamos, lo que les comentaba hace un rato, es un aspecto que vienen preguntando mucho cuando queremos escalar un proyecto de este tipo. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si un proyecto de tesis, voy a poner un ejemplo, en fin, tiene un impacto comunitario o ambiental o un impacto en general de sostenibilidad, y esos impactos ya han estado identificados con algún ODS, lo que nos va diciendo esta metodología, que lo vamos a ver un poco más adelante, en la segunda parte, es
no solamente hacer el alineamiento con el ODS, por ejemplo, el ODS 2, que es el ODS de hambre cero, sino también el impacto dentro del ODS 2 en cuáles de las metas específicas tiene impacto. A partir de allí, si ese proyecto de investigación está, digamos, claramente sustentado en términos de lenguaje de ODS, puede aplicar a estos fondos de cooperación internacional o podrían escalar el proyecto en tanto la fuente de financiación que estén buscando esté directamente relacionada con este gran objetivo de cumplir los ODS. Entonces, pues han habido muchos casos de este tipo de proyectos que han sido escalados. Uno de los grandes mensajes es que el trabajar los ODS en los proyectos que ustedes desarrollen les va a permitir en el futuro, y dependiendo de la estrategia, poder hacer más escalable el mismo proyecto o poder exportarlo a otros países, como ha hecho, por ejemplo, Chile con nosotros. Nosotros hemos importado algunos proyectos de construcción de ciudadanía y de desarrollo urbano a nuestro país a partir del impacto que han tenido en los ODS. Entonces, ¿esto qué permite a esos proyectos? Precisamente la escalabilidad, que es una de las características de los proyectos. Ahora, lo que nos va a decir más adelante en esta metodología es la base técnica de cómo hacer esa priorización, ¿no? Está bien hacer una priorización en base a lo que yo voy leyendo sobre los impactos del proyecto y las metas de los ODS, pero también está bien ir un poco más allá y tener una base técnica de cómo hacer esa priorización, eh, digamos, a manera de sustento metodológico, ¿no? No es lo mismo decir, por ejemplo, en el proyecto que estamos desarrollando, hemos identificado que el impacto es el ODS 2, 3, 4 y 5, sino es muy diferente en el discurso también decir, hemos utilizado una metodología validada, respaldada internacionalmente, etcétera, etcétera, que se llama SDG Compass, y el resultado de la implementación de esta metodología arroja que estos 5 ODS son los más importantes, o lo que se me ocurre es que se puede validar ese primer paso que ustedes ya dieron, que no los, que dicho sea de paso, no lo hacen todos los proyectos, pero ya han dado un paso de identificación, validarlo aplicando la metodología. Por ejemplo, serviría muchísimo para enriquecer muchísimo más el proyecto, se me ocurre, ¿no? La complejidad de la metodología depende, pues, del tipo de proyecto. Si es un proyecto pequeño o corto, pues va a ser mucho más fácil hacer la aplicación metodológica. Si es un proyecto evidentemente más grande, si estamos hablando, por ejemplo, de redefinir la estrategia de toda la universidad, estamos hablando de una labor muchísimo más amplia, más grande, que va a demandar mucho más tiempo, más horas hombre, pero que es importante hacerla, ¿no? Para tener este sustento de fundamento. Entonces, no, buenísima la participación, muchas gracias, y qué bueno escuchar eso, que ya están haciendo esa identificación, ¿no? Profesor, buenas tardes. Un favor, no podemos leer con claridad las transparencias, los PPT. ¿Podría ponerlo en pantalla total? Porque en verdad no se lee. Le agradecería. Ok, ¿ahora ya está en pantalla total? Gracias. Sí. Ah, perfecto, perfecto, gracias. No, gracias por avisarme. Igual les comento que este es solamente las láminas y la presentación es un resumen. Ustedes van a poder encontrar en el campus virtual de este taller que están llevando un documento en PDF muchísimo más extenso, con mucho más contenido sobre todos estos puntos que estamos conversando el día de hoy. Y para mí lo más rico es la metodología, o sea, ahí van a ver el paso a paso de la metodología muy detallado, con ejemplos, para profundizar. Entonces, pero no, muchas gracias por las participaciones. Si en caso alguien más tiene alguna duda, algún comentario, antes de pasar a la pausa, pues bienvenido. ¿No? Entonces, vamos a hacer una pausa de 5 minutos y nos encontramos, son las 7:04, a las 7:09 en punto.
No, no se escucha. Buenas noches, otra vez. Retomamos entonces la segunda parte de la sesión de hoy. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Denme un minuto, por favor. Perfecto. Listo. Entonces, nos habíamos quedado estábamos revisando el rol, lo que le aporta la universidad a los ODS y en sentido contrario, lo que aportan ODS a las universidades. Entonces, vamos a ver un poco más con detalle este tipo de contribuciones, ¿sí? Porque es muy importante. A profundizar.
En el primer ítem, que es el conocimiento para implementar los ODS. Entonces, las universidades impulsan progreso tecnológico, ustedes mejor que yo lo saben, a través de la investigación, el descubrimiento, la creación y la generación de nuevo conocimiento. Atraen y nutren el talento y la creatividad. Crean implementadores de los ODS. Las universidades tienen acceso a un importante número de jóvenes y líderes, líderes actuales, futuros, responsables de las tomas de decisiones de aquí al futuro, ¿no? A docentes, a innovadores, empresarios y ciudadanos con los conocimientos y habilidades que contribuyen al logro de los ODS. Entonces estamos hablando de la importancia desde el desarrollo de liderazgos orientados a los ODS. Ya han habido algunas iniciativas de liderazgo en materia de ODS en algunas instituciones, sobre todo de cooperación internacional, como embajadores de los ODS por facultades, entonces eso se suele manejar. Incorporar los ODS mediante la gobernanza y la cultura, a través de su personal, estudiantes, campus y las cadenas de suministro, tienen un rol, digamos, un impacto social, ambiental, económico. La universidad como tal es un órgano vivo que tiene impactos ambientales, sociales y económicos. Entonces, al implementar los ODS dentro de su estructura de gobierno, aquí ya estamos hablando desde la visión interna de la universidad, las universidades contribuyen al logro de los ODS. En algunos casos se centra en las áreas de responsabilidad social universitaria. En algunos casos está descentralizado en el que cada facultad tiene su, digamos, iniciativas, programas, proyectos o gobernanza, si se quiere, en desarrollo en responsabilidad social universitaria, lo cual está bien. Pero el hecho de, digamos, el aporte de la universidad es poder incorporar los ODS en sus documentos de gestión. Y finalmente, el liderazgo intersectorial para implementar los ODS. Es bastante natural que todas las universidades no son iguales, cada una tiene un expertise particular en algún tema de investigación, algunas en materia social, otras en materia de agronegocios, otras en materias de negocios y así sucesivamente. Entonces, digamos, el hecho de tener un liderazgo en un campo de estudio, ¿no?, permite también a las universidades enfocar de manera estratégica los esfuerzos alrededor de los ODS y decir, oye, yo soy muy bueno en este campo de estudio de manera general, ¿no? Entonces vamos a visibilizar el aporte a estos ODS en los que tengo mayor impacto. Esa es una cuestión ya que deviene en la gestión de las universidades y en cómo está organizado, digamos, los órganos de gestión alrededor de los ODS. Finalmente, acá vemos un bloque de 4 aspectos de las contribuciones universitarias a manera de resumen. El primer bloque de color verde que se llama investigación, ¿no? Lo que les decía hace un rato. El hecho de, por ejemplo, voy a inventar un ejemplo, producción agroecológica sostenible implica digamos, un avance en materia de investigación que es importante, en materia agronómica. Habrán otros campos de investigación diferentes, este es solamente un ejemplo, pero que la investigación de las universidades, que es inter y transdisciplinar, proporciona este tipo de innovaciones en materia de investigación para aquellas nuevas tecnologías que requieran los ODS. Está el asunto de la educación, ¿no? La educación para el desarrollo sostenible, los empleos para implementar los ODS, lo que conversábamos hace un rato, ¿no? De que el mercado laboral demanda ahora profesionales con conocimiento especializado en materia de ODS. Y es importante, como vamos a ver más adelante, cómo se trasladan los ODS, inclusive a las mallas curriculares, y eso es a manera de recomendación. Esta herramienta también hace ese tipo de recomendaciones para incorporar dentro de los planes de estudio o las mallas curriculares los ODS. Y finalmente, la movilización de juventudes, ¿no? Acá tiene mucho que ver los órganos de voluntariado universitario, cómo se movilizan los voluntarios alrededor de los ODS en las universidades. Finalmente están los aspectos de gestión y de gobernanza, y estos son cómo se gestionan los ODS al interior de las universidades, que hace un rato hablábamos. En algunos casos los tienen las oficinas de responsabilidad social universitaria, en otros casos está descentralizado.
es importante, sea como sea la figura, que se trasladen a los planes operativos, a los planes estratégicos de las instituciones. Y el liderazgo social, que es el compromiso público que tienen las universidades con los ODS, el desarrollo de políticas hacia los ODS, y el posicionamiento del sector universitario alrededor de los ODS. Entonces, es bien sabido el liderazgo que tienen las universidades para posicionar algún tema particular. En este caso estamos hablando de los ODS, ¿no? O por qué no los mismos objetivos que tiene la universidad, pero expresadas en lenguajes de los ODS. Ese sería un ejercicio interesante, ¿no? Lo cual evidencia que no necesariamente hablar de ODS significa hablar de algo nuevo. Ojo, todo lo que la universidad ya viene haciendo en materia estratégica puede ser trasladado al lenguaje de los ODS tranquilamente, ¿no? Es evidente que es una de los caminos, digamos, que siguen muchas universidades o instituciones en general, empresas también, para poder hacer visible la contribución a los ODS. Los beneficios que obtienen las universidades de los ODS. Eso es importantísimo también darle una breve revisada. Esta es una sugerencia de la Red Española para el Desarrollo Sostenible del 2017. Entonces, un beneficio es adoptar una definición aceptada del concepto de universidad responsable, ¿no? Las universidades buscan ser más receptivas a las necesidades sociales y convertirse en agentes de cambio. Esto lo hemos conversado muchísimo. Entonces, como marco universalmente aceptado, los ODS proporcionan una estructura que da respuesta a esta búsqueda, que es lo que se comentaba en una intervención antes de ir al descanso. Las universidades buscan generar impactos y ser agentes de cambio, y las ODS nos proporcionan el marco. Demostrar el impacto de la universidad. Los ODS ofrecen una forma integradora, yo diría una forma integral de comunicar los impactos a socios externos, a gobiernos, a instituciones públicas de los que dependemos, ¿no? Atraer la demanda en educación relacionada con los ODS. Esto es estar un poco a la vanguardia de lo que el mercado laboral está solicitando, que lo conversamos hace un rato también. Abre puertas porque permite construir alianzas con nuevos socios. Los ODS de entrada nos dicen, oye, necesitas trabajar en alianzas. De hecho, el ODS 17 es un ODS específico que habla de ese tema, entonces es una invitación abierta a construir alianzas. Y acceder a nuevas fuentes de financiación, como el ejemplo que les comentaba hace un rato de la cooperación internacional, que ya lo pide de manera específica, los impactos a los ODS, y en buena hora, si los proyectos para los cuales están solicitando fondos o quisieran solicitar fondos en el futuro, han desarrollado este tipo de metodología, ¿no? Vamos al paso 2 de la metodología, que es la parte más interesante, más gruesa, diría yo, de la metodología también, que es la definición de los ODS prioritarios para la organización. Antes de avanzar con este tema, me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a la etapa anterior, donde hemos estado viendo las contribuciones de las universidades a los ODS, o si desde sus experiencias ya han podido acercarse a algunos de estos 4, digamos, aspectos que son los más importantes de las contribuciones universitarias a los ODS. Creo que alguien está escribiendo en el chat. Voy a cerrar esto para poder leer. Profesor, una participación. Sí, Gracias. Podríamos estar también relacionando lo que usted acaba de exponer con los ámbitos propios de la responsabilidad social universitaria, porque la responsabilidad social universitaria va el ámbito de la investigación, ¿no? El ámbito de la formación, el ámbito de la proyección hacia el mundo, hacia la sociedad,
y lo que es la gestión, ¿no? Entonces, están bastante, diría yo, involucrados ambos, porque con la actividad que hacemos en la universidad y con los ámbitos de responsabilidad social, lógicamente, en contacto, como usted bien lo manifiesta, ¿no? Lo que se llama los grupos de interés, ¿no? O los aliados estratégicos, podemos tener en las universidades ámbitos territoriales específicos donde de manera conjunta hagamos alguna implementación, que lógicamente es producto de la formación en el alumno, pero que a su vez esa formación influye positivamente en el cambio y el impacto que se quiere lograr, ¿no? Entonces creo que ambos están articulados, ¿no? En los ámbitos de la responsabilidad social y lo que usted nos acaba de manifestar. Sí, totalmente. Si bien es cierto, y es muy buena la observación para poder entender, digamos, tener un esquema mental de dónde entran los ODS, es una agenda global. Hemos hablado mucho hoy día de la cuestión global, de la cuestión de retos globales y tal, pero al momento de trasladarlo bajarlo a las organizaciones, por ponerles un ejemplo, en el caso del sector privado, entra dentro de los departamentos de responsabilidad social. Exactamente esa misma lógica es la que se traduce a instituciones públicas, ministerios, universidades, dentro de las oficinas de responsabilidad social universitaria. Y aquí puede surgir alguna inquietud o alguna duda con respecto a la gobernanza, que es una pregunta casi recurrente de cómo se gestionan o cómo se lleva la gobernanza de los ODS dentro de las instituciones. Eso depende del nivel, digamos, en donde lo ideal sería que haya un solo cuerpo de responsabilidad social universitaria que determine la estrategia y los pasos a seguir para la consecución de los ODS de la universidad en su conjunto. Pero si no se tiene digamos, este avance, pues podría trabajarse a nivel de facultades también. Cada una de sus facultades puede implementar los ODS dentro de sus programas o acciones de responsabilidad social universitaria para mejorar el relacionamiento con los grupos de interés, con los stakeholders alrededor, ya sea de la facultad o de la universidad en su conjunto, ¿no? Entonces, es totalmente acertado. Este es el lugar donde suele alojarse los estudios de ODS. Por eso, inclusive el título de la charla termina como los ODS como una herramienta para mejorar la responsabilidad social universitaria. Entonces, es muy, muy acertado lo que se comenta, ¿no? Profesor, y para culminar, si me permite, nosotros en la universidad contamos con la Dirección General de Responsabilidad Social y cada facultad contamos con los llamados CERCEU, que somos los Centros de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, ¿no? Entonces, precisamente este año la nueva gestión, el nuevo director de la Dirección General, pues el propósito está ahí, ¿no? En hacer un trabajo conjunto, articulado, ¿no? Para ver realmente impacto en el tiempo, ¿no? Esa es la intervención. Eso es lo que suele pasar y allí, bueno, la lógica es que los CERCEU, en todo caso, con lo que ya vienen haciendo en campo, alimenten el plan estratégico de un área mucho más integral, donde ve toda la responsabilidad universitaria. Ese es un trabajo muy interesante. Y así es como suele darse en la práctica, en realidad, o sea, en las instituciones públicas y privadas, este es un trabajo que siempre hay que verlo de abajo hacia arriba, porque digamos, la experiencia ya dice que cuando se quiere plantear una estrategia de responsabilidad social de arriba hacia abajo, pues no se levantan las necesidades específicas de los cuales tienen conocimiento las unidades particulares. Entonces, eso es algo como siempre funciona de esa manera. Entonces, me parece que es un camino bastante bueno llevarlo de esa forma, ¿no? Y seguramente la metodología va a servir muchísimo para hacer este trabajo de escalarlo, ¿no? Profesor Sí, Juan José, ¿qué tal? estamos con intervención. Daniel Lovera, de Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Geología Minera Metalúrgica. Cada instituto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene sus líneas de investigación. Y siempre a nosotros nos están pidiendo, y hace buen tiempo, ya nos vienen pidiendo, la línea de investigación tiene que estar también amarrados a los ODS. ¿A qué ODS pertenece? Entonces hay una equivalencia. Antes había la equivalencia, no sé si se recuerda, con la UNESCO, ¿no? Nuestra línea de investigación con la línea UNESCO, ¿cómo se amarraba? Ahora estamos amarrando a los ODS.
todos los proyectos tienen que tener el ODS. Entonces, la línea de investigación de cada escuela, también de nuestra facultad, también de la universidad, tiene línea de investigación, pero tiene que estar amarrado con los ODS para que esos ODS empiezan a cobrar vida. Estos son los proyectos de investigación con recursos monetarios, no monetarios, etcétera, que la universidad exige. Pero también eso como se puede decir, se proyecta hacia las tesis de pregrado, de posgrado, que en cierta forma tiene que estar en ese marco, porque ese es un trabajo institucional que la universidad viene haciendo ya más de 5 años, ¿no? Porque hemos tenido proyectos anteriores y siempre nos han exigido. Y ojo, también, mañana también están pidiendo actualización de cada grupo a sus ODS, ¿no? A sus ODS, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Entonces, hay instituciones que la universidad tiene, los proyectos, tanto de responsabilidad social, de investigación y otros iniciativas que la universidad puede tener también, pero que se enmarquen dentro de estas políticas globales, de tal forma que como universidad también estamos contribuyendo a que el país desarrolle, la nación y el mundo también se beneficie, ¿no? Y también nosotros seamos responsables, porque también, como dice, ¿no? El esfuerzo de todos, de uno también va para todos, ¿no? Gracias. Exactamente, ¿no? Y digamos, es muy importante. Aquí el mensaje es, nuevamente, y es algo que se suele preguntar mucho, cuando llega y nos dicen desde afuera o desde arriba o como querramos interpretarlo, no, tienes que alinear ahora de aquí al futuro a los ODS, etcétera, etcétera, cuando en realidad lo que ya se ha venido haciendo la universidad, y hablo hacia atrás, y esa es una recomendación de esta metodología que la vamos a ver en la sesión del día jueves, es no intentes crear, digamos, inventar la rueda o de aquí al futuro, no, sino los ODS tienen esta gran, digamos, estructura y característica que te permite hacer un levantamiento retroactivo hacia atrás de todo lo que ya se ha venido haciendo, en buena hora poner un límite intertemporal para visibilizar el efecto y el impacto que han tenido en los ODS. Y de aquí al futuro dices, ok, de aquí al pasado, esto fue lo que se hizo en materia de ODS, y de aquí al futuro, ¿a dónde queremos llegar? Entonces, para ese planeamiento estratégico en materia de ODS es que se aplica este tipo de herramientas, que es el SDG Compass, que ahorita vamos a ver como el corazón de la herramienta, la cadena de valor, los impactos positivos y negativos. Entonces, en alguna consultoría nos preguntaron eso con respecto a ¿y qué pasó con lo que hice antes? ¿No? Que era de mucho valor, que seguramente tenía una partida presupuestaria bastante grande, pero que consumió horas, esfuerzo, trabajo. Todo eso debe ser trasladado a los impactos de los ODS, y de hecho es una gran recomendación que hace la metodología, pero que la vamos a ver el cómo en la sesión del día jueves. Pero es buenísimo esto que comenta Daniel. No, muchas gracias. Entonces, vamos a seguir. Vamos a entrar al cuerpo, perdón, ahora sí, al cuerpo de la metodología, que es esto. La pregunta es, ¿cómo sabemos hacia dónde se van los impactos positivos y negativos? En el caso de lo que nos comentaban hace un momento de las facultades, ¿no? Hay un concepto que lo propuso el profesor Michael Porter en la década de los 90 que se llama la cadena de valor. El profesor Porter lo plantea dentro de las teorías de desarrollo organizacional, pensado seguramente en empresas, pero lo que se hace aquí es adaptar esto a la universidad, que no es una empresa, que es una institución pública, pero que tiene impactos, tal cual. Entonces, vamos a partir del concepto, ya para recordarlo. La cadena de valor es una herramienta que desarrolla Porter en los 90. Permite identificar las actividades primordiales para generar valor dentro de la organización. Sea esta una empresa, una institución pública, una ONG, en fin. Y de esta manera generar ventajas competitivas. Es en dónde soy bueno, ¿no? ¿Qué es donde tengo el expertise más fuerte para potenciarlo precisamente? Entonces, un estudio que realiza el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Honduras toma este punto de partida de Porter, del profesor Porter, y lo aplica al análisis del sector de educación superior en el año 2014.
Entonces, analiza el rango completo de actividades necesarias para crear un servicio. En este caso estamos hablando del servicio educativo. Y se refiere a la cadena de procesos y de operaciones que la institución realiza para brindar el servicio. Es lo que comentaban hace un momento con la investigación, que luego va trasladándose a los proyectos de investigación y tesis de los alumnos. Entonces, esta es la cadena, la foto de la cadena de valor del resultado de esa investigación aplicado a la educación superior, ¿no? Entonces, tenemos 4 eslabones. El eslabón 1 es proveedor de insumos. Si lo pensamos como un sistema, ¿quién es el proveedor? ¿De dónde viene la provisión de los insumos? Vienen precisamente de las familias, o sea, los estudiantes, pero detrás de los estudiantes hay familias. Viene de los proyectos de investigación, que son el insumo intangible dentro de todo el flujo, y de las instalaciones como tal. La universidad también tiene laboratorios, tiene instalaciones, activo fijo. Entonces, luego de ello, a partir de eso, el otro eslabón es el de la oferta de educación superior, o denominado por esta investigación como ofertantes de educación superior. Entonces aquí entran los programas educativos, lo que conversamos hace un rato, la malla curricular, los planes de estudio, la gestión del conocimiento, cómo se organiza el conocimiento dentro de la universidad, es todo lo que pretende satisfacer una demanda educativa. Y finalmente los eslabones 3 y 4 los he separado, pero en el modelo original estaban juntos. ¿Por qué? Porque forman parte del otro bloque, de la demanda de educación superior. Entonces, hay un demandante intermedio y un demandante en última instancia, que es el demandante final. El demandante intermedio precisamente son los profesionales o las empresas, o los resultados, las conclusiones de las investigaciones aplicadas de manera aislada, si se quiere, o los profesionales que solicitan la investigación para continuar otras investigaciones o como inputs de otras investigaciones. Y el demandante final, ya que es en última instancia la sociedad en su conjunto. Finalmente, un proyecto de investigación tiene un impacto positivo en la sociedad. Entonces aparece la sociedad y aparecen los empleadores como la demanda de profesionales, grupos empresariales privados en algunos casos, y el Estado en el caso de oficinas públicas. Entonces, esto es un resumen bastante, digamos, sucinto de lo que son los eslabones de la cadena de valor. Hasta acá es una fotografía general. Ahora vamos a ver, bueno, esta es una profundización de esa foto, que es los eslabones de los insumos generales, o los actores que están en este eslabón de valor, son las instituciones que aportan insumos esenciales a la propia cadena, como las familias, los estudiantes y los suministros, lo que conversamos hace un rato. En la oferta de educación están los profesionales graduados a través de distintas carreras y programas, y en el caso de los eslabones, son los diferentes actores que demandan profesionales en función a la calidad de la oferta educativa. Entonces, esto es en resumen los 3 grandes bloques. Ahora, ya entramos más a la metodología. ¿Qué dice la metodología? Una vez que hemos mapeado los 4 eslabones de la cadena de valor, nos dice hay que identificar los impactos positivos que están en la parte de arriba y los impactos negativos. ¿Por qué? Porque el objetivo final de este paso 2 de la metodología es maximizar los impactos positivos y reducir los impactos negativos. En todas las, digamos, en todas o en la mayoría de actividades sociales, económicas, hay externalidades negativas, ¿no? Muchas veces por tener buenas intenciones o querer hacer las cosas de manera correcta, a veces hay siempre resultados negativos, que en muchos casos son inevitables, pero que precisamente hay que reducirlos, ¿no? Y está bien que la metodología te diga, oye, identifícalos también, porque considero que es una característica de la metodología que es realista en cuanto a que existen impactos positivos y negativos y hay que trabajar sobre ambos frentes. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones generales para poder hacer esta identificación? La primera recomendación. Se recomienda tomar en cuenta los impactos en la generación de empleo. O sea, cuando miramos los impactos positivos y negativos, hay que pensar siempre bajo el filtro de cómo estamos generando y por qué esto estamos viendo como empleo. Porque la universidad como órgano vivo, uno de los resultados evidentemente son los estudiantes que salen al mercado laboral.
Entonces hay que pensar siempre es bajo el filtro de la consecución de empleo o de los impactos en la consecución de empleo. En segundo lugar, la educación de calidad conduce a mejores resultados de desarrollo para las personas y por extensión a las comunidades. Entonces esto es visto como no solamente a los estudiantes como si se quiere, como universos, sino lo que está alrededor del tejido social de un estudiante. Y finalmente, considerar el contexto, que es la proximidad de las operaciones de la universidad o de los actores cercanos al contexto con un bajo rendimiento en los ODS. Es otra recomendación general para poder hacer la identificación de los impactos positivos y negativos. Hoy, este proyecto, no sé, nuevamente agroalimenticio, tiene un impacto en la comunidad, digamos, positivo o negativo que se traslada a la calidad de vida de las personas que viven alrededor de esa comunidad o de las familias de los estudiantes inclusive. Entonces, es una recomendación para poder hacer la identificación. Son 3 grandes recomendaciones, ¿no? El empleo, el desarrollo de las comunidades y los impactos alrededor físico de las comunidades, ¿no? Impactos positivos y negativos. Entonces, vamos a ver, ahora sí estamos haciendo una profundización dentro de cada uno de los eslabones. Y ahora sí vamos a ver con más profundidad cuál es la relación de estos eslabones, de los actores que están en estos eslabones, con los ODS, ¿sí? No van a ser los mismos para los 4 eslabones que estamos viendo. Cada eslabón va a tener un impacto en algunos ODS más fuerte que en otros ODS. Y esa es, digamos, una de las tareas más importantes o centrales a la hora de aplicar esta metodología dentro de sus propias organizaciones o dentro de sus áreas funcionales, si se quiere. Entonces, en el caso de la provisión de insumos, los actores en este eslabón se concentran alrededor de la educación y aprendizaje, porque estamos hablando fundamentalmente de estudiantes y de proyectos de investigación. Entonces, ¿cuál es el eslabón que recoge, cuál es el ODS que recoge estos impactos cuando estamos hablando de proyectos de investigación? Es el ODS 4, que es educación de calidad, que dice literalmente, exige educación de calidad inclusiva e igualitaria y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Hay un conjunto de metas particulares dentro del ODS 4 que satisfacen este impacto dentro del eslabón de insumos, de proveedor de insumos, y lo dice tal cual. Desde la provisión de insumos, la educación de calidad conduce a mejores resultados de desarrollo para las personas y por extensión para las comunidades. Esto incluye un mejor acceso a empleo remunerado, una mejor nutrición y salud. Estas son las metas que tienen que ver con ese ODS 4 dentro del eslabón de proveedor de insumos. No voy a leer todas porque en realidad son muchas metas, pero solamente para tener, digamos, alguna noción general. La meta 4C indica literalmente aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante cooperación internacional, para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados. O sea, ¿qué significa esto? Acá estamos hablando de que bajo la meta 4C existe un conjunto de becas para intercambio de docentes, por ejemplo, que luego los programas de cooperación internacional terminan ofertando a países como el nuestro. Y uno termina aplicando bajo el gran paraguas de esta meta. ¿Por qué? Porque un docente se sabe perteneciente a uno de los eslabones del flujo de la educación superior, que es la provisión de los insumos como tal, ¿no? Si lo vemos bajo la óptica de esta metodología. Otra meta, por poner un ejemplo, la meta 4.4, para el año 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos con habilidades relevantes para el acceso a empleo, el empleo de calidad y el emprendimiento. Entonces, esa es una meta que habla de educación, pero que habla de hacia dónde debe dirigirse la educación. La meta 4.3 habla de educación, pero bajo el filtro de la igualdad de género para hombres y mujeres, que tengan el mismo acceso a educación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Entonces,
Como lo vemos, son metas que siguen siendo generales, pero son de mucha utilidad al momento de construir un plan estratégico porque permite alojar los esfuerzos que hace la universidad dentro de una estructura mucho más grande y que sirve finalmente como una línea de guía, ¿no? Lo que les comentaba hace un rato, por ejemplo, la meta 4.7, para el 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. Entonces, este es un ejemplo, quizás es el eslabón, estamos en el eslabón 1 de provisión de insumos, más pequeño. Vamos a ver que el eslabón número 2 y el 3 y 4 son los que concentran la mayor cantidad de impactos y por tanto la mayor cantidad seguramente de ODS también y de metas particulares, pero son una guía como tal. A partir de esta guía, o sea, a partir de que, ok, yo ya hice la identificación de las metas, sigue un paso más. Ese paso adicional son un conjunto de recomendaciones que están pintadas de color celeste y de actividades que están pintadas de color verde, solamente para este eslabón que es las universidades como proveedoras. Entonces, la metodología nos dice, ok, a hacer el ejercicio, este ejercicio, llegar a esta parte de las recomendaciones, y la primera recomendación es dotar al alumno de conocimientos y habilidades para entender los ODS. Luego de ello, y ya baja en actividades, desarrollar pensamiento sistémico, conocimiento transversal e inclusión de los ODS en las materias de pre y posgrado. Lo que estamos viendo acá es de más a menos, o sea, de lo más general a lo más específico en materias de recomendaciones, que la metodología nos va diciendo, estas son las actividades recomendadas por la metodología para implementar finalmente los ODS en la universidad y que termina pues fortaleciendo lo que nos comentaban hace un rato, que es la responsabilidad social universitaria. Entonces, el segundo punto es empoderar y movilizar a la juventud. ¿Cuál es la actividad recomendada de color verde? A través de voluntariado universitario que gire en torno a los ODS y en participación en plataformas. Eso es lo que les comentaba hace un rato. En algún momento PNUD tuvo una iniciativa, hablo del año 2017, sobre voluntariado universitario, convocar a las distintas redes de voluntariado universitario alrededor de crear liderazgos en los alumnos en materia de los ODS. Entonces había un embajador del ODS 6, por ejemplo, de agua y saneamiento, había un embajador del ODS 7 de investigación en tecnologías no contaminantes, había un embajador del ODS 15, que era el de conservación de ecosistemas terrestres. ¿Qué estaba haciendo tu universidad para fomentar ese ODS? Entonces, todos ese tipo de acciones giran alrededor de reforzar el voluntariado universitario alrededor de los ODS y suele ser una actividad que está debajo de la responsabilidad social universitaria. Finalmente, hay dos recomendaciones más, que es proporcionar formación académica para implementar soluciones basadas en los ODS, es formar profesionales para trabajos requeridos en la implementación de los ODS, es lo que les conversamos hace un rato también, crear oportunidades para crear capacidades en estudiantes y docentes para abordar los desafíos consignados en los ODS. Entonces, seguramente también hay muchas becas para estudiantes y docentes alrededor de los ODS. Desde mi experiencia personal y profesional los he visto mucho en proyectos de cooperación internacional y en becas de estudio en materias de sostenibilidad y de ODS. Entonces, en algunos casos importamos como país a profesionales capacitados en temas de ODS que vienen de otras partes como voluntarios, a dictar talleres o charlas en algunas universidades, en algunas instituciones públicas también. Y es una forma de precisamente hacer cumplir esta recomendación que nos hace la metodología en el eslabón de entender las universidades como proveedores de insumos. Entonces, hasta acá estamos terminando, todavía no hemos terminado con el paso 2. El paso 2 es el más extenso
porque tiene el análisis de estos 4 eslabones de la cadena de valor. En la sesión del día de hoy vamos a ver hasta el eslabón número 1 por cuestiones de tiempo. Tenemos todavía un espacio más para ronda de preguntas, respuestas y comentarios. Y en la sesión del día jueves vamos a ver las recomendaciones, bueno, vamos a ver los ODS, las recomendaciones y las actividades para el eslabón número 2, que está concentrado en educación, más que en investigación, en educación, y para el ODS número 3 y 4, que van a estar en un solo bloque y que tienen que ver con el otro lado, que es la demanda de educación superior. Entonces, vamos a conversar un poco también de cómo los mercados laborales actuales demandan profesionales de ODS y cuáles son las recomendaciones para que la universidad ajuste precisamente la demanda a este tipo de, perdón, la oferta a este tipo de demanda. Y bueno, vamos a ver los últimos pasos de la metodología, porque hasta acá solamente estamos en el paso número 2, que es el establecimiento de los ODS prioritarios para la institución. Entonces, si tienen alguna pregunta o duda, este es el, digamos, la parte, ya estamos entrando hemos entrado a la cuestión de la metodología con detalle. Si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario sobre este tema, pues bienvenido, los invito a abrir el micrófono. Buenas noches, Juan José. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy de la Facultad de Veterinaria de San Marcos. Y como veterinaria, la facultad tiene estaciones de investigación en 4 regiones del Perú. Y yo me preguntaba, y bueno, quería pedir tu opinión, porque sabes también que San Marcos tarda de repente en ajustarse, por lo mismo que es bastante grande de repente, ¿no? Alinearse rápidamente a todo lo que puede variar externamente en la universidad, ¿no? Lo vamos haciendo, pero eso como que, al menos yo lo siento lento, ¿no? Con esto de los temas de calidad de la educación y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tendrías ante una propuesta? Yo digo, toda esta necesidad del rol de la universidad. Uy, se me va a acabar la batería, pero a ver, es cierto que sí necesitamos un marco, un respaldo y todo esto, pero una iniciativa desde pequeño, digo yo, ¿no? Por ejemplo, desde una facultad o desde una estación, como un proyecto que intente llegar precisamente aprovechando estas fortalezas como las estaciones, que están directamente relacionados con el sector agropecuario en este caso. Qué tan viable, qué tan dinámico pueda ser, cuánto podríamos acortar los pasos en insertar propuestas de competencias, por ejemplo, que es lo que estamos intentando en estos momentos, porque nuestros alumnos carecen, bueno, en un momento acá lo mencionas como capacidades, desarrollo de capacidades, el compromiso de la universidad con la sociedad, pero va a ser lento en la medida que esperemos que, ¿no? Si recién están formando los docentes, que los trabajos sociales, que cualquiera que se llame en esto, cualquiera de ellos va a demorar, mientras que recién digamos, me piden esto y yo lo hago. Pero si surge de un grupo, ¿no? Que nos capacitemos así como lo estamos haciendo ahora contigo, con esta iniciativa. ¿Cómo podemos accesar a que esto podamos viabilizarlo? Porque es cierto que también se necesita inversión, ¿no? Tenemos contactos, es muy interesante lo que se hace en las estaciones, tenemos en Iquitos, Pucallpa, yo estoy en Junín, por ejemplo, ¿no? Y considero que tenemos mucho potencial para desarrollar este tipo de competencias con gente con estas competencias dirigidas hacia el desarrollo sostenible y que es, como dices hace un ratito, lo que demandan, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves? Y en todo caso también, yo no sé si quepan ahorita las sugerencias, pero algo que nos motive un poco más de repente y cómo conectarnos. Decías que habían habido unos cursos antes, yo no pude accesar,
Y eso también, ¿no? Quería ver si es que es posible que de alguna forma podamos recuperar eso, si van a haber otros o si pueden proporcionarnos algún material. Algo de eso, por favor, Juan José. Muchas gracias. Sí, claro, no, muchas gracias por el comentario. El primer comentario que tiene que ver con las estaciones termina siempre siendo lo que comentábamos hace un rato, ¿no? La universidad ya viene haciendo un conjunto de cosas y hay que pensar en que cuando queremos acercarnos a los ODS, no pensar de cero, como que es un trabajo que tengo que hacer de aquí al futuro, sino lo más importante es capitalizar lo que la universidad ya ha venido haciendo. Seguramente en el caso de las estaciones existe un repositorio de información bastante bueno y rico, y sí sería un ejercicio interesante a pequeña escala, digamos, hacer un levantamiento de los aprendizajes y de los impactos, pero en función de los impactos a los ODS, con la finalidad de decir, bueno, mira, las estaciones han impactado a los ODS de esta forma concreta, hemos aplicado una metodología, ojo que aplicar esta metodología suena a algo muy grande, pero en realidad es una metodología flexible que se puede aplicar para un proyecto pequeño o también para una cuestión mucho más macro, como la estrategia general de la responsabilidad social de la universidad. Entonces, si lo pensamos que queremos aplicarla para un proyecto pequeño, tranquilamente se pueden obtener, digamos, los 4 eslabones. ¿Quién termina demandando finalmente la investigación que sale o que es producto de de estas estaciones de investigación? ¿Quién termina haciendo la oferta? ¿Cuál es el componente? ¿Cuál es el impacto en cada uno de los eslabones? Es algo que se podría, digamos, implementar. Y hasta cierto punto sería interesante hacer ese ejercicio digamos, de correr la herramienta en un proyecto pequeño, ¿por qué no? Y obtener los principales resultados. Pues la escala se nos reduce porque no estamos hablando de toda la universidad, estamos hablando de un aspecto particular de la universidad. Entonces, sería rico. Y no solamente sería interesante porque permite ver los impactos, sino porque es un primer acercamiento metodológico a la ubicación de los ODS digamos, con una base bastante sólida, si se quiere, con una metodología. Pues sería una gran forma de empezar. Y con respecto a la otra pregunta de las otras capacitaciones, estuvieron siendo difundidas por la Oficina General que está promoviendo este conjunto de talleres. La verdad todavía no sé si estos talleres, digamos, los otros van a ser repetidos o no, pero existe un repositorio de información que eventualmente la organización o quien esté a cargo de la organización de los talleres podría ver la forma de compartir. Ya depende de más de ellos en este momento. Si alguien tiene algún otro comentario o alguna duda o consulta. Un alcance, por favor, Juan José. ¿Qué tal? Yo me he desempeñado también en responsabilidad social en mi facultad y también en investigación. Entonces, nosotros, por ejemplo, como instituto de investigación, hemos trabajado en comunidades, en municipios, por ejemplo, altoandinos, en el cual nosotros hemos visto cuáles son sus necesidades de ellos. Ellos tienen plan estratégico, entonces se tiene que elaborar de repente de la región, del gobierno regional, gobierno local, sus ODS. Y entonces, ¿qué ODS que tenemos nosotros? ¿Cuál encaja? ¿Qué pieza encaja con la de ellos? Entonces ahí podemos armar ya proyectos. Ahora, sí, trabajar como multidisciplinaridad, ¿no? Por ejemplo, las estaciones que tiene San Marcos, felicitamos a la Facultad de Veterinaria, pero también se pensó en un momento que sea bajo responsabilidad social un poco más amplio para que puedan ir otras disciplinas de la universidad para hacer los proyectos, porque también estas estaciones les faltan recursos, pero haciendo proyectos multidisciplinarios los recursos pueden llegar para establecer esas estaciones, pero también para ligarnos con las comunidades, ligarnos con el desarrollo de la zona. Eso es importante, porque, por ejemplo, por la Constitución, San Marcos no puede poner una sede, un anexo en provincias, por ejemplo, pero sí podemos poner estaciones
estaciones, así tipo veterinario, podemos poner estaciones en varios sitios para desarrollar. Entonces, eso es la importancia, ¿no? Porque somos universidad pública, ¿no? Que por la constitución no podemos armar, ¿no? En cambio, las otras universidades privadas sí, en todo sitio tienen sus anexos, en todo lado, ellos sí tienen la posibilidad. Pero por eso estaba pensando eso, y bueno, yo escuché eso, todavía no se ha establecido probablemente, pero ahí entra el rol, ¿no?, de responsabilidad social. Responsabilidad social tiene que ver los proyectos sociales e investigación, los proyectos de investigación, ¿no?, que van ligados también juntos para desarrollar. Entonces, es un trabajo todo en equipo, ¿no? Cuando aprendemos a trabajar en equipo, todas las facultades, creo que vamos a lograr el cumplimiento de los ODS, vamos a hacer más tesis multidisciplinarias, tesis amplias, de tal forma que las comunidades se van a beneficiar porque nos están esperando. Nosotros cuando fuimos a una zona altoandina, vimos la necesidad, vimos muchas cosas, entonces empezamos a hacer los planes estratégicos. Y eso nos ayudó a nosotros a entender que a veces nosotros vamos llevando la plantilla, pero la plantilla la tienen las comunidades, lo tienen los gobiernos regionales, la tiene el pueblo, lo tiene la necesidad, esa es la plantilla que nosotros debemos asimilar y lograr ayudarlos a ellos. Gracias. Gracias. No, y voy a cerrar esto para poder verlos, y ahora sí. Este último comentario es muy importante porque abre el debate. Hace un rato, al inicio del taller, conversábamos de que la institución encargada que tiene liderazgo a nivel nacional de la implementación de los ODS y del control es el CEPLAN. Pero en la realidad, evidentemente, las instituciones públicas más pequeñas, como por ejemplo los municipios, los lugares de campo en donde van, por ejemplo, los estudiantes en las estaciones a hacer proyectos de investigación, los ODS no han llegado hasta ahí, lo cual sería muy interesante que sí haya llegado, se haya bajado el nivel de conocimiento de ODS hasta allí, para que luego las universidades lleguen y haya un trabajo integrado. Pero cuando no ha sucedido eso, que es, digamos, la parte de la mayor, digamos, realidad de los municipios, es el rol que tiene la universidad, por ser un ente académico, de promover y decirles, bueno, mira, hagamos algo, construyámoslos de cero. Este proyecto en esta estación ha determinado en el levantamiento de información que los ODS de mayores impactos son el ODS tal, utilizando esta metodología. Entonces, de pronto, a partir de allí, se puede visibilizar el rol de la universidad, precisamente también que lo tiene, que es el de promover políticas públicas, desde abajo, construidas desde abajo. Ahora, si toca un lugar, un municipio que ya los tiene identificados, que ya hizo ese trabajo de planeación, pues genial, en buena hora, porque a partir de ahí ya se puede hacer este trabajo articulado. Eso por un lado, es muy cierto. Por otro lado, lo del trabajo con múltiples actores y hacer que la escala de los proyectos sea más grande. Y eso es lo que nos da el marco de referencia de los ODS. Hacer proyectos mucho más escalables, porque se puede pensar, por ejemplo, que se hace un proyecto agroalimentario que tiene impacto en el ODS 2, que es el ODS de hambre cero, pero tiene otros impactos en otros ODS, que es el ODS, por ejemplo, 17, de construcción de alianzas, porque ya permite trabajar con municipios, porque permite trabajar con la FAO, porque permite trabajar con algún organismo X, o tiene el impacto en el ODS 5, que es el ODS de género, porque seguramente en la investigación uno de los resultados es que la mujer tiene un papel fundamental en el cultivo agroforestal determinado. Entonces, ya el solo hecho de los ODS, digamos, da un mapa de gestión mucho más amplio para hacer proyectos que satisfagan otras necesidades más importantes, como bien se ha mencionado hace un rato. Proyectos más integrales, que no solamente vean la cuestión alimentaria de manera aislada, sino eso también tiene un vínculo con la cuestión de género, también tiene un vínculo con la cuestión de la construcción de institucionalidad del ODS 16 y así sucesivamente. Entonces, ese tipo de proyectos nacen a consecuencia de hacer este análisis también de los ODS. Y a la hora de sustentar, los ODS son el lenguaje que nos permite sustentar la amplitud de un proyecto, que el alcance de un proyecto pueda ser más grande de lo que normalmente se haya identificado. Y digamos, esa es una de las riquezas de trabajar con ODS, ¿no? Una de las ventajas de trabajar con
con ODS. Y bueno, en la medida de lo posible, si ampliamos la escala de un proyecto, si ampliamos el impacto de un proyecto, seguramente con el tiempo podríamos ampliar la posibilidad de tener más financiamiento para esos proyectos, ¿no? Así es. Si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda que haya quedado. Gracias, José. Bueno, sin más, entonces, les agradezco por estar hoy día en la sesión de hoy. Los espero el día jueves para continuar con la segunda mitad de este taller. Vamos a profundizar, como les dije, en los otros eslabones y sobre todo en lo que viene después, ya que son las cuestiones de recomendaciones para la aplicación práctica en la universidad. Muchas gracias, nos vemos el jueves. Gracias. Gracias, muy amable, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos.